como sea. Entonces lo que hemos estado viendo en esta parte del curso es tratar de entender un poquito desde el punto de vista biofísico esto de la generación del potencial de acción, que es fundamental para en el funcionamiento y en la comunicación neuronal. Entonces, hicimos este experimento en esa modalidad voltage clamp, en el cual cambiamos los voltajes en rojito, medimos la corriente, hicimos un truco y pudimos separar conductancias tanto del sodio, eso que ahora lo llamamos sodio y ahora lo llamamos potasio. Y nos dimos cuenta que eran muy, muy diferentes. Entonces, si miramos este de aquí donde está mi manito, en el caso de la conductancia de sodio, recuerden, conductancia, canales. Los canales de sodio se abren rápidamente y luego esto se va a la B. Y este proceso se llama inactivación. Sin embargo, los canales de potasio se abren después. Miren aquí, como en un milisegundo recién se abrió, en el caso de los canales de sodio la curva empezó a cambiar casi después de cero. ¿Ya? Entonces son más lentos los canales de potasio, tienen una pendiente que es menor a ese caso, pero llegan a un máximo, no sufren este proceso de inactivación. Entonces, cuando nosotros ahora vemos qué pasa si graficamos el máximo, ese máximo de ahí donde está el puntero, ese máximo, en función del voltaje, vemos que sigue una distribución que parte en cero, sube y luego llega a un máximo. Eh, entonces, eso significa que es voltaje dependiente. A potenciales muy negativos está cerrado, a potenciales muy positivos, sobre más 20, ya llegó al máximo, se saturó, todos los canales estuvieron abiertos. Y eso es verdad para los canales de sodio y para los canales de potasio. Jorge, tiene la mano levantada. Profe, quería preguntar si esta conducta, es que estoy un poquito confundido con los términos, si esta conducta en el cual se abrían más canales de sodio tenía que ver con el gradiente de concentración o electroquímico. Fíjate que eso ya pasó, ya no hemos estado hablando en la última clase de eso. Esto tiene que ver con el voltaje, con la diferencia de voltaje. No están cambiando las concentraciones de iones, ¿ya? No están cambiando las concentraciones de iones. Lo único que está cambiando, pucha, no me acompañó. Lo único que está cambiando es este rojito allá arriba. Ese trazo es el cambio de voltaje. Tú tienes la membrana con los canales cerrados, le das un voltaje positivo y los canales se abren. Ese es el punto. ¿Ya? Ya, Entonces, estos experimentos nos dicen que estos canales son voltaje dependientes. Y aquí nos estamos olvidando del gradiente electroquímico, ¿ya? Porque el gradiente electroquímico tiene que ver con la fuerza electromotriz de cómo se mueven los iones de un lado hacia el otro. Aquí nos olvidamos de eso, ¿ya? Lo único que queremos saber es a qué hora se abren los canales y con qué velocidad se abren los canales. Entonces, una de las cosas que yo también les dije es que si mirábamos aquí miren dónde está el mouse, la pendiente es relativamente baja, con esa pendiente aquí el cambio en, el volta, en la conductancia que es bastante más pronunciado. Eso también refleja que los canales son voltaje dependientes. Se abren más rápido, la pendiente es mayor aquí en el de la derecha comparada con estos otros de la izquierda. O sea, voltajes mayores se abren más rápido. Eso también es parte de la voltaje dependencia. Espero haber contestado, si no me interrumpe nomás. Entonces, una de las cosas que se hizo fue generar un modelo computacional con todos estos datos. No vamos a entrar en la generación del modelo, pero se genera un modelo y ese modelo nos dice cosas. Aquí a la derecha yo les conté cómo se probaba que el modelo estuviera bien, básicamente que el modelo reproduzca los experimentos. Este es otro y no vamos a entrar. Y este es finalmente lo que nos dice el modelo. Este en negrito es un potencial de acción calculado por el computador. En esa época ya existían computadores, en el año 52 medían el tamaño de una casa. Y ahora se le hace preguntas, porque los modelos matemáticos nos sirven para que nos den preguntas que no podemos resolver de otra manera. Entonces, la conductancia de sodio, el azulito, aparece antes. Miren, ese azulito se levanta antes que la conductancia de potasio, que es ese de ese color más damasco. Llega cuando va subiendo, sube más o menos al ojo con la misma pendiente que el potencial de acción. Entonces, la conductancia de sodio, o sea, los canales de sodio, tienen que ver con el pico, la depolarización. Llega a un máximo la conductancia de sodio y baja,
y casi al mismo tiempo después, pero un poquito después, llega al máximo el potencial de acción y baja, los canales se inactivan, y en ese momento ya están empezando a abrirse y se abren aquí totalmente todos los canales de potasio, y esta es la parte de la bajada del potencial de acción. Entonces, fíjense, la curva azulita aparece antes, la curva Damasco aparece después. Los canales de sodio tienen que ver con la despolarización, la subida del potencial de acción. Los canales de potasio tienen que ver con la bajada del potencial de acción que llamamos repolarización. Bueno, otra cosa que vimos es que este potencial de acción se movía, y si nosotros hacemos este experimento, que es una simulación, generamos un potencial de acción, aquí en este fuego se genera el potencial de acción, y medimos a diferentes longitudes, la amplitud del potencial de acción es la misma. Aparece después, miren, aquí aparece casi en 0 milisegundos, un poquito después, aquí aparece casi 4.5 milisegundos, porque el potencial de acción viaja, y esto ya se sabía experimentalmente cuando se hizo esta simulación, que es del modelo matemático. ¿Cómo es que ahora en términos moleculares nos podríamos imaginar esto? Bueno, vamos a imaginarnos que hay estos anillos de despolarización, se abren aquí en el fuego, se despolariza la membrana, se abren los canales de sodio, entra sodio. Una de las preguntas que uno tiene cuando ve esto es, entonces, ¿entra tanto sodio que cambia la concentración del sodio? Y resulta que no, entran muy poquitos iones sodio, muy poquitos, pero ese poquito número de iones sodio es capaz de cambiar el potencial de membrana de una manera brutal. Entran muy poquitos iones, cambio de concentración es mínimo. Si uno dispara mucho potenciales de acción, ahí sí entran y cambian la concentración, pero como estamos viendo solo uno, básicamente no cambia. Entonces se despolariza, se genera el potencial de acción en el punto A, y aquí esa flechita significa que también se despolariza la vecindad, y en algún momento esa vecindad se despolariza tanto que se abren los canales de sodio que están ahí y se genera un potencial de acción en ese punto B. En el punto A, obviamente, se abren los canales de potasio y se repolariza, y aquí también los canales de sodio se inactivan y quedan inactivados por un rato. Y así este cuento sigue ocurriendo y el potencial de acción se va moviendo en este dibujito hacia la derecha. Rocío pregunta si esa conducción es la que se mide cuando se hace una electromiografía, por ejemplo, para un ejercicio muscular. No, lo que se mide en la electromiografía, que para los que no conocen, es se ponen unos electrodos en el músculo que uno quiere ver y se le pide a la persona que haga un movimiento, por ejemplo, este movimiento, voy a mover la muñeca y voy a registrar aquí los músculos que tienen que ver con el movimiento de la muñeca. Lo que se registra ahí es el potencial de acción en el músculo, ¿ya? No se registra, ¿por qué? Porque las agujitas, que son los electrodos, se ponen en el músculo. Entonces, el músculo se contrae, y esa contracción es porque el músculo genera un potencial de acción. Eso lo vamos a ver en algún momento, creo que en el segundo semestre, ¿ya? El músculo también genera un potencial de acción. Tiene todas estas conductancias del potencial de acción, y también hay un poco de propagación. Las fibras musculares también son largas, entonces también hay algo de propagación dentro de cada fibra, ¿ya? Pero no es eso lo que se mide. Hay otro hay un test donde uno puede ver velocidad de conducción, y ese es más difícil de hacer, en el que ojalá me puedan ver, y si no, se imaginan nomás, se toma aquí, el médico tiene que saber por dónde va el nervio, y uno puede medir, ¿cómo es la cosa? Uno mide más o menos, él calcula dónde está el nervio, por ejemplo, digamos aquí, estoy inventando, porque yo no sé en qué parte específica se hace, pero en otra parte tiene que estimular eléctricamente. Entonces pone unos electrodos que generan una descarga y luego mide aquí en el nervio. ¿Mm? Y sabiendo la diferencia de tiempo entre el momento en que se estimuló el nervio y cuando se registró aquí, en el nervio, uno puede saber la velocidad de conducción. Porque la velocidad es kilómetros por hora. Así me lo enseñaron a mí en el colegio. Entonces, distancia lo mido con una regla, y el tiempo lo mido con un cronómetro. Lo mide el compu, es igual, ¿ya? Entonces, espero haber contestado. Entonces, resumen de todo lo que dije, en el electromiograma no se mide la velocidad de conducción, se mide el funcionamiento de este músculo.
Yo una vez me saqué la contumelia en la bicicleta y estuve con esta mano básicamente sin fuerza por varios meses. Entonces, em, eh, uno podía ver en el electromiograma cómo esta mano, particularmente este músculo, que es el que opone el pulgar, el electromiograma tenía muchos menos picos, que son potenciales de acción, que cuando lo comparamos con la otra mano. Entonces, finalmente era fuerza. ¿Mm? Ahora están casi iguales, ya pasó mucho tiempo. Ah, ya. Y también uno puede medir en humanos la velocidad de conducción. Estimula aquí con un fierro, básicamente, le da la corriente y mide en el otro lugar. Bueno, también voy a ir un poquito más rápido, ¿ah? Porque estamos un poco atrasados. Entonces vimos esto de la mielina, los canales iónicos en los axones mielinados están en estos puntos específicos que se llaman nodos de Rambier. No están aquí abajo en el internodo, no, están solo en el nodo. Yo le hice un dibujito de cómo iba cambiando el potencial de acción abajo en el internodo y que no saltaba nadie. Y lo que tenemos que llevarnos para la casa ahora es que la velocidad de conducción es diferente. Entonces, en el axón no mielinado, no sé ni hablar, tenemos que abrir canales, imagínense, en cada punto de la superficie hay que abrir canales y eso toma tiempo, porque se demora un rato en abrirse los canales. Sin embargo, en el axón mielinado hay que abrirlos en el nodo. Luego se transmite pasivamente por el internodo, debajo de la mielina, y llega aquí, y aquí se abren. Entonces, ¿en cuánta superficie hay canales en el axón mielinado? En bien poca superficie, ¿ya? Entonces, el tiempo que se demoran los canales a abrirse es menor. Entonces, la velocidad de conducción es mayor. Entonces ustedes me dirán, ya, pero yo vi que, ok, ya. Entonces, y hay algo que no les dije. Los invertebrados no tienen mielina. Entonces ustedes me van a decir, ya, pero yo vi al pulpo pol el otro día y el pulpo pol hace unas cosas súper rápidas. Y los invertebrados hacen cosas rápidas y las moscas y todo eso hacen cosas bien rápidas. Y hay algunos que son bien grandes. Entonces, axones largos, quiero decir. ¿Cómo se la ingenian? Bueno, si el diámetro del axón es grande, la resistencia en el axón es pequeña, la velocidad de conducción puede ser mayor, ¿ya? Entonces, hay axones largos. De hecho, anchos. El axón de calamar, en el cual yo les mostré que se hicieron estos experimentos, es particularmente grande. Y ese es un mecanismo por el cual ese axón conduce bastante rápido. Voy a tomar el último sorbo de café. Ya, pero todo esto yo ya se los dije. Jorge, Eh, sí, profe, me surgió comienza una tu duda audio. respecto a eso. O sea que la velocidad de reacción puede ser dependiente de la resistencia del axón. Sí. Totalmente. ¿Y eso aplica únicamente a invertebrados o Mm. también aplica a nosotros, en seres humanos? También aplica a nosotros los vertebrados y los mamíferos. También aplica. De hecho, si tú tomas un nervio, y eso lo vamos a ver en el sistema somatosensorial, y lo van a ver, yo creo que en fisiología, el Rodolfo también va a hablar de esto porque es importante. Si tú tomas un nervio y lo cortas, hay varias fibras en este nervio, y esas fibras conducen potenciales de acción a diferentes velocidades. Y algunas son mielinadas y otras no son mielinadas, ¿ya? Mm. Te voy a poner un ejemplo para que nos imaginemos esto de una manera bien gráfica. Cuando nos pegamos en el dedo chico del pie, que es uno de los dolores más fuertes y más desagradables que nosotros tenemos, eh, hay varios dolores. Hay un dolor que se llama primer dolor, que es así como, ¡ah, la chucha, me pegué y me duele! Pero después de como 1 o 2 segundos aparece otro dolor, ¿ya? Y eso se ha visto incluso en pacientes con lesiones. Y eso es tan evidente que se llama primer dolor y segundo dolor, ¿ya? Y el segundo dolor dura más además. Entonces, son diferentes fibras. Entonces tenemos mielinadas y no mielinadas. Eh, Eso, cuando hablemos del sistema somatosensorial, vamos a hablar de eso, y del sistema motor, ahí van a salir y vamos a ver las velocidades también de esas fibras. Ya, entonces, punto, yo creo que eso era todo lo que tenía
hablar de esa diapositiva porque hay una diapositiva mejor, que es estas de acá. Se supone que es mejor. Entonces, punto aparte. Entonces, ya hemos entendido cómo funciona esto del potencial de acción. Todos estos experimentos muy antiguos nos mostraron que tenemos dos, lo que llamamos conductancias, y ahora que ya llamamos canales iónicos. Esta conductancia de sodio, que tenía esta propiedad que era muy rápida, pero se inactivaba, y estos otros canales o conductancias que llamamos de potasio, que eran más lentos en su apertura y no se inactivaban. Pero eso pasó el año 50 y ahora estamos en el 2020. ¿Qué hemos aprendido entre medio? Bueno, me voy a saltar varias cosas, solo voy a ir a las cosas realmente fundamentales. En el 80, Nagel y Sackmann en Alemania inventaron un método que se llama patch clamp, que es un pariente del voltage clamp. Voltage clamp es ese aparato en el cual se metía el axón de calamar y se mantiene el voltaje constante. Este es un pariente, pero en el cual podemos registrar un pedacito de membrana de una célula. Entonces, aquí arriba, eso de aquí que parece pinzas, no son pinzas. Esto es un capilar de vidrio que está, aquí está la foto. Imagínense un cilindrito de vidrio, ustedes lo alargan, 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 pum, y se rompe y queda como un conito. Imagínense una botella, queda como una botella así, con una angostita, con una punta muy, muy angostita, 2 micrones más o menos, 1 micrón, 2 micrones, y entonces con eso aterrizan en la célula. Si se fijan bien, aquí están esas cositas, el borde del capilar, la pipeta de vidrio, así se llama, el otro borde de la pipeta de vidrio, y aquí ya no está en foco porque esto está en ángulo. Entonces, por eso se ve así como raro esto, porque esto está en ángulo y ya no está en foco. Solamente está en foco lo que está a la altura de la célula. Entonces uno viene con esto, aterriza sobre la célula, aplica un poquito de succión, y si tenemos suerte, vamos a tener un canal iónico o 2 canales o 3 canales, muy pocos canales iónicos aquí, y vamos a poder estudiar un canal iónico. Y bueno, lo que hicieron ellos fue sacar esto. Entonces toman, aterrizan aquí, se posan, aplican succión para que esta membrana se quede en la pipeta, y luego retiran la pipeta y se quedan con ese parche. Entonces uno puede registrar ese parche. Patch significa parche. Entonces esto es mantención del voltaje en un parche de membrana. Y lo que se ve, y vamos a ver otro ejemplo, este es del, no sé qué libro, creo que es del Purves. Vamos desde menos 90 a menos 40, manteniendo el voltaje, igual que en el axón de calamar, y lo que vemos son esos saltitos. Entonces esos saltitos, miren, van desde corriente 0 a corriente algo, 1 punto algo pico amperes. Cada saltito es que el canal se abrió. Entonces aquí, corriente 0 es que el canal está cerrado. Corriente algo es que un canal iónico se abrió, y luego volvimos a corriente 0, ese canal iónico se cerró. Y ese canal iónico no se abrió más en todo el experimento. Entonces, ese no era un cierre, era un inactivado. Y era el canal que entra al estado inactivado. Y creo que vamos a volver, sí, estoy mirando que vamos a volver en 2 diapositivas más. Esta la voy a pasar rápida y la van a tener que ver de nuevo en el video, y también en el Purves está bastante bien explicado. Hay varias formas de registrar actividades eléctricas con esta técnica en cualquier célula. Particularmente en este curso nos interesan neuronas y células excitables, pero esto es válido para cualquier célula. Entonces, veníamos con esta técnica patch clamp, nos posamos sobre esta célula, aplicamos un poco de succión, y esto se llama cell attach, y voy a llamar al señor lápiz para que haga un... Uy, horrible. Entonces, eso se llama cell attach, agarrado a la célula. Entonces, hay varias estrategias experimentales que se pueden hacer aquí, dependiendo de las preguntas que nosotros queremos resolver. Y la pregunta obvia que la gente quería resolver es, ¿qué pasa si yo le aplico una droga por un lado, por el lado de afuera, imagínense un canal receptor de neurotransmisores, o si yo le pongo otra droga por aquí adentro, un canal que responda a ciertos cambios metabólicos en la célula? Entonces, esas fueron las preguntas y se desarrollaron varias estrategias experimentales. Entonces, la primera es que estamos acá, aplicamos un poco de succión y luego nos vamos
sacamos de la célula este parche, que es lo que ya les había mostrado en la anterior, y eso se llama inside out. El lado de adentro de la célula, voy a hacer un dibujito aquí, el lado de adentro de la célula, o de la membrana, está ahora hacia afuera, porque yo puedo tener acceso por fuera. Eso es por un lado. Por otro lado, si partimos desde aquí arriba, desde esta posición Cell Attach, y yo aplico succión bastante fuerte, con una jeringa, uno succiona fuertemente, o a veces se lo pone aquí en la boquita, y aplica una succión bastante fuerte, se rompe esta membrana, eso se hace, parece un poco asqueroso, pero es el mejor método. Aplica bastante presión. Se rompe, y ahora tenemos toda la célula en contacto eléctrico, y esto se llama Whole Cell. Y muchos de los registros, de los experimentos que se hacen habitualmente, están en esta modalidad. Y finalmente, si lo que queremos es tener acceso al canal por fuera, esto es más complicado de hacer, tenemos en la posición en Whole Cell, miren lo que hace aquí, se va hacia afuera, se retira, se va alargando la membrana y ahora eventualmente se resella, se rompe. Este lado de acá, donde está el lápiz, está en contacto con este lado de acá está en contacto con este otro lado. Si nosotros lo sacamos lentamente, eventualmente esto se va a romper, por supuesto, y se va a resellar, si tenemos suerte, mucha suerte. ¿Ah? Y se resella, y ahora la gracia es que este lado de aquí, que quedó expuesto a la solución, era el lado de afuera de la célula. Entonces voy a llamar al lápiz para que cambie de color. Cambia de color. Este lado de aquí, el lado azulito, era el lado de aquí afuera. ¿Se fijan? Bueno, ahí hizo una raya, pero ese lado de ahí, uy, hizo otra raya, qué estúpido. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero decir es que hay diferentes maniobras experimentales que permiten a ustedes poner cosas, neurotransmisores o cualquier cosa que se les ocurra, para ver cómo afectan al canal por fuera y también cómo afectan al canal por dentro. Y eso va a ser importante porque después de esto yo les voy a hablar de los canales activados por neurotransmisores. Y los neurotransmisores, su sitio de unión está por el lado de afuera. Entonces, esta es una técnica que se ha usado. Ándate, señor lápiz, a tomar un café. Ah, esto viene de una clase pasada que quedó ahí exactamente lo mismo. ¿Eh? Ya, entonces vamos a una de las preguntas fundamentales que existió en ese momento fue, nosotros al registrar un solo canal, ¿podemos ver lo mismo que se veía en el axón de Calamar, en el cual se activaban miles o decenas de miles de canales? Spoiler alert, sí. Entonces vamos a hacer el experimento, y el experimento es ir desde -80 hasta no sé cuánto va aquí, -10. Y aquí vemos que la corriente, ese nivel de ahí es 0, y hace un saltito para abajo, esto es un canal de sodio, hace un saltito para abajo y luego no hay ningún saltito. Hace otro saltito para abajo y luego otro. Cada una de esas rayitas, de esos registros, es el mismo experimento, pero se aplica el voltaje, se espera 5 segundos, se aplica el voltaje, se espera 5 segundos, se aplica el voltaje y se espera 5 segundos. Entonces, es repeticiones sobre el mismo parche de membrana que tiene el mismo canal. Entonces, aquí ocurren cosas interesantes. La duración de la apertura del canal no es igual, es muy parecida. Aquí es muy cortito, muy cortito, muy cortito. Aquí esto fue muy raro porque duró abierto, parece que cerró, abierto, cerró, ya. En este otro fue corto, en este otro no se abrió nunca. Y en este otro fue corto. Entonces, de aquí viene una palabra muy importante para un concepto muy importante en el funcionamiento de la biofísica de las proteínas, de todas las proteínas. Y es que el funcionamiento es estocástico. Estocástico es lo mismo que al azar. Es un poco más técnico porque hay ecuaciones bien específicas para esto. Es al azar. ¿Qué significa eso? No sé si se va a abrir. Miren, hubo un experimento, un trazo en el cual no se abrió. En la mayoría de los trazos el tiempo de apertura fue cortito, pero este de acá fue muy, muy largo. Entonces, ¿puede ocurrir eso? Sí, es azaroso. La apertura del canal es azarosa.
¿Qué pasa si yo ahora sumo? Voy a sumar todo esto de aquí, voy a poner todos esos registros en una hoja Excel y voy a sumarlo en cada tiempo, voy a sumar todo esto, ¿ya? Y mejor aún lo que se hizo aquí es el promedio. El promedio es una suma, se suma todo y se divide sobre el número de veces que se hizo, ¿ya? Entonces mira lo que pasa. Lo que pasa es que teníamos corriente cero, rápidamente hubo un cambio, llegamos a un máximo y luego se devolvió a cero. Esto es si sumamos todos los registros que se hizo en ese experimento. ¿Y qué es lo que pasaba en el axón de Calamar? Está aquí abajo. En el axón de Calamar solo lo hicimos una vez, pero teníamos miles o decenas de miles de canales. Entonces miren, rápidamente baja, llega a un máximo y luego el proceso de inactivación se devuelve es cualitativamente son iguales, cualitativamente. Claro, aquí tenemos muy poquitos canales en el de arriba, aquí abajo tenemos miles o decenas de miles de canales. Entonces, todo esto es para decirles que si ustedes miran un canal, pueden tener la misma información que si miran miles de canales. Aquí a la derecha está la curva de probabilidad de apertura de este canal, significa cuánto rato se abrió el canal eh, sobre el tiempo total. eh, y tiene, entonces la probabilidad de que el canal se abra a menos 80 es básicamente cero, igual que en la acción de Calamar. A menos 40 la probabilidad es un poco mayor, luego sube, sube y se satura, exactamente igual que en el axón de Calamar. Entonces, el comportamiento de un canal da cuenta del comportamiento de miles de canales. Pero lo que la gran enseñanza en este experimento es que la apertura es estocástica. En ese caso no se abrió nunca. ¿Mm? Y en ese otro caso, donde está el puntero, se abrió por un rato mucho más largo y estuvo transitando probablemente entre abierto, cerrado, se demoró mucho en inactivarse. Entonces, todos estos procesos, apertura, cierre e inactivación, son procesos al azar. Hay un comando que es el voltaje, pero aún así no tenemos una certeza de que el canal se vaya a abrir realmente y a qué hora se va a abrir. Lo mismo para el canal de potasio. Entonces aquí este es un canal de potasio de un nodo de Rambier, si no me equivoco, vamos desde menos 100 a más 50. Y aquí lo que vemos es que estamos en corriente cero, donde está cerrado el canal. Luego viene el pulso de voltaje, y ahora se demora el canal, miren, esa rayita, ese tiempo cero, aquí donde está mi cursor, es el pulso de voltaje, el cambio en el pulso, se demoró todo este tiempo el canal en abrirse. Pero cuando se abre, está abierto, aquí se cerró y se abrió, se cerró un poquito, se abrió, se cerró otro pocote y se abrió. Entonces, aquí pasa lo mismo que esperábamos que pasara, que vimos desde la acción de Calamar. El canal está entre el cerrado y el abierto. No hay un inactivado. Entonces, aquí miren, se demoró bastante rato en abrirse. Entonces, es lo mismo, es estocástico. No sabemos a qué hora se va a abrir. Pero sacamos ahora el promedio de todos esos trazos. Y ese trazo de promedio lo podemos entender como la probabilidad de que se abra el canal. Y la probabilidad es una propiedad poblacional en este caso, porque podría darnos cuenta de muchos canales. Entonces, la probabilidad antes de que se dé el pulso de voltaje es cero. La probabilidad antes que se dé el pulso de voltaje es cero. La probabilidad a 20 milisegundos es básicamente máximo y a 40 milisegundos es máxima, ¿ya? Y podríamos ajustar aquí, sabiendo estadística, podríamos ajustar alguna cierta curva de crecimiento logístico y podríamos tener una probabilidad calculada para cada punto del tiempo. Sin embargo, eso es una probabilidad, no es una certeza, igual que en el caso anterior. Entonces, si comparamos ese experimento, el promedio de todos esos trazos nos da cualitativamente igual al axón de Calamar, donde teníamos miles de canales. Entonces, nuevamente, si vemos la probabilidad de apertura, esto sigue esa curva exactamente igual que en el caso del axón de Calamar. Entonces, todo esto es para decirles que un canal puede reproducir las probabilidades, las propiedades que vemos en miles de canales. Estoy tratando de ver, se me perdió. Ya, los participantes, ahora sí los veo. Ya voy a tomar agua. Y me tengo que apurar.
Dejemos la biofísica por un lado y ahora volvamos a las explicaciones y vamos a tratar de entender un poco más lo que sabemos ahora de estos canales. Entonces, resumen de todo lo que les he dicho en esta clase y probablemente las anteriores, es que los canales activados por voltaje o dependientes de voltaje que están involucrados en la generación de potencial de acción son dos: canal de sodio voltaje dependiente, que es el que está arriba, y el canal o canales de potasio voltaje dependiente, que están abajo. ¿Cuáles son sus cosas similares? Ambos son voltaje dependientes. Están en el cerrado, miren, aquí está la puertita, en el caso del canal de sodio, perdón, esta es la compuerta de inactivación. Aquí está dibujado como que está colapsada la vía de conducción. Cuando cambia el voltaje, se abre esta vía y ahora los canales de sodio pueden entrar, y en algún momento con los canales, con esta vía de conducción abierta, esa puertita que es la inactivación tapa al canal, y a esto le llamamos bola y cadena, probablemente en algunos dibujos muy antiguos. ¿Mm? Luego, cuando el canal, ahora volvemos al potencial de membrana original, menos 100 en ese dibujo, la puerta de inactivación se sale. Entonces, el proceso de inactivación también es voltaje dependiente. En el caso de los canales de potasio, no hay inactivación y pasamos del estado cerrado, se cambia el voltaje, siguió cerrado, esto no es instantáneo, eh, y se abre. Y sigue abierto por todo el transcurso del experimento porque no hay voltaje de dependencia. Pero la gran diferencia en este dibujo comparado con dibujos anteriores es que aquí se dibujó un signo positivo. Ese signo positivo se llama sensor de potencial. Em, si el canal es capaz de sentir ese cambio de potencial y de cambiar su estructura, pasa de cerrado a abierto cuando cambia el potencial, tiene que haber una parte del canal que tiene que sentir el cambio de voltaje. Y eso es algo fundamental también en las proteínas. Las proteínas sensan cambios físicos, sensan cambio en el oxígeno, en la osmolaridad, en la concentración de ciertas cosas. Esta proteína sensa el cambio en el voltaje. Entonces tiene un sensor. Y lo que ocurre es que ese sensor tiene que ser cargas positivas. Habían otras posibilidades, ¿eh? Pero la más simple es que fuera una carga positiva, y cuando cambia el voltaje, esa carga positiva se mueve. Hay un movimiento físico en esta proteína y eso hace que el canal se abra. Y esa era la hipótesis. Este es un mono de los 80 y se usaba mucho en los 90. Cuando yo empecé a estudiar canales iónicos en los 90, este era el mejor mono que había. O sea, no sabíamos nada de la estructura, básicamente, pero sabíamos algunas cosas. Sabíamos que aquí la puerta del canal, eso es la puerta, en un canal de potasio, está por el lado intracelular. Sabíamos que había un lugar muy angosto aquí. Mira, entonces si ustedes son un guión, viene por aquí caminando. Si la puerta está abierta, podemos entrar. Hay un poro bastante grande, pero aquí hay un lugar muy angosto que se llama filtro de selectividad. Y en ese lugar, miren, hay una rayita, hay una carga negativa. Hay una carga negativa que deja pasar solo cargas positivas en el caso de un canal de potasio. Entonces deja pasar cargas positivas y ahora salen, pasan por el otro lado. Entonces, la puerta sabíamos que estaba por el lado de adentro. El filtro de selectividad ya sabíamos a fines de los 80 que estaba por afuera. También sabíamos en los 90 que había una sección del canal, aquí está representada en este cilindro, que tiene unas cargas positivas y esas cargas positivas se mueven. Esa flecha significa que se movían de un lado a la membrana o del otro. Esa era la hipótesis, que resultó ser casi verdad. eh, Hay un movimiento, pero no es en ese eje. Por eso es casi. Entonces, ese movimiento, y aquí se ve aquí arriba, ese movimiento de ese sensor, esto se llama sensor de potencial, va a mover algún mecanismo en esa puertita y va a hacer que se mueva el canal, que se abra el canal. Entonces el canal tenía varias partes. Tenía una patita, aquí una gate, que es la puerta. Tenía un filtro de selectividad que selecciona los iones porque hay canales que son selectivos a sodio, otros a potasio, otros a cloruro y así. Y también tiene una región que se llama sensor de voltaje. Ya me lo voy a pasar por un momento. Esto es solo para mostrarles que no hay solo un canal de voltaje. No, no voy a entrar para nada en esta diapositiva,
Solo quiero que vean que hay un montón de tipos de canales de potasio. No hay solo uno como el que yo les he contado. Entonces, este es un experimento. Miren este de aquí, se da un pulso hacia arriba. Y eso es lo que hemos visto hasta aquí en este curso. La corriente de potasio sube y se mantiene, pero hay otros canales de potasio que sube y este se inactiva. Igual que el canal de sodio, tiene una inactivación. Hay otro que no se abre nunca, pero después, cuando se acaba el pulso, se abre. Esto es una cosa complicada de entender. Entonces, todo esto es para decirle que hay varios tipos de canales de potasio voltaje dependientes, no solamente el que yo les hablé. El que yo les hablé tiene que ver con la generación del potencial de acción, pero hay otros que tienen que ver con otras fases que se abren en otros momentos del potencial de acción, por ejemplo, antes de que ocurra. No vamos a entrar en eso porque es algo bien nerd. Eh, ¿De dónde vienen los canales, todos estos canales iónicos, el canal de sodio y el canal de potasio? Si nosotros hiciéramos un análisis filogenético, estudiando los genes, ¿tienen un ancestro común? ¿Vendrán acaso serán parientes? Perdón, tengo que enchufar el cargador, porque si no, se acaba el show. ¿Tendrán un pariente? La respuesta corta es sí. Entonces, señor lápiz, venga. Los canales voltaje dependientes del potencial de acción son estos. Ah, no les conté, me faltó una parte. Entonces no miremos esta diapositiva, me salté una diapositiva. Me salté varias diapositivas. Pero ya les spoileé un poco. Son parientes estos canales. El de abajo es lo que se pensaba que era la estructura del canal en la membrana, y esto se le puso el nombre de topología. Da lo mismo de dónde viene. Una cosa matemática. Entonces, el extremo N terminal, donde se empieza a sintetizar el canal, está dentro. Este es el C terminal, donde termina la proteína. Esos cilindritos reflejan segmentos de transmembrana, y el canal de potasio tiene 6 segmentos de transmembrana, y ahí tienen numeritos, 1, 2, 3, uy, el 4 tiene un color, 5, tiene esta horquilla que se le llamó poro en su momento, y el 6. Entonces tiene 6 segmentos de transmembrana, y esta cosa rara que es horquilla o poro. Y este fue la estructura del canal de potasio, o la propuesta de estructura en la membrana de un canal de potasio. Pero si nosotros vamos a ver ahora el canal de sodio, voltaje dependiente, resulta que esto está repetido 4 veces. Entonces miren aquí arriba, venga señor lápiz, desde aquí hasta aquí está el primer segmento de la membrana, el quinto, el poro y el sexto, pero luego se repite, miren, y este tiene el nombre de repetido 2. Y luego todo esto se repite de nuevo, desde el 1 hasta el 6, con poro incluido, y luego se repite de nuevo. Y esto es verdad tanto para los canales de sodio voltaje dependientes como para los canales potasio voltaje dependientes. Perdón, calcio, perdón. Sodio, canales de sodio y canales de calcio voltaje dependiente tienen esa forma, ¿ya? Tienen estas repeticiones. Los canales de potasio tienen solamente una vez repetido. Entonces, cómo podemos entender esto? ¿O nos sirve esto para entender algo de la estructura de los canales? Y la respuesta es sí. Probablemente este de aquí, el canal de sodio, está representado, cuando se ensambla la membrana, solamente se necesita esa proteína que tiene esos 4 regiones. En el caso del canal de potasio, necesitamos 4, perdón, en el caso del canal de potasio necesitamos 4 de estas cosas, 4 de estas cosas para formar un canal entero. Y eso es lo que pasa. Entonces, aquí está dibujado cómo sería un canal cualquiera. Aquí está la repetición 1, que sería esta de aquí arriba, la repetición 2, con sus 6 segmentos de la membrana y su poro, la repetición 3,
con sus 6 segmentos de transmembrana y su poro, y no está la 4 para que nosotros podamos ver un poco mejor. En el caso de los canales de sodio y calcio, todos estos, más la que no se ve, son parte de la misma proteína. Todo esto de aquí arriba. En el caso de los canales de potasio, cada una de estas repeticiones es una proteína, es uno de estos. Entonces necesitamos 4 de estos para formar esa cosa que tiene 4 repetidos. En el caso de los canales de sodio, necesitamos solo uno, porque en esa una proteína están ya las 4 repeticiones. Entonces, esto nos lleva a una pregunta que es la diapositiva que les spoileé. ¿Son parientes? Filogenéticamente hablando, evolutivamente hablando, ¿son parientes? Este de aquí abajo es el canal, los canales voltaje dependiente de potasio. Hay varios, ya se los había spoileado en otra diapositiva, que tienen esos nombres. Estos son nombres antiguos, históricos, porque esta diapositiva es bien antigua. Hay esto, pero tiene la misma forma, 6 segmentos de transmembrana y un poro. Este es otro, son todos muy parecidos. Los canales de potasio del potencial de acción están en esta familia. Y de hecho esta familia tiene subfamilias, ¿ya? Entonces, y cada una de esas subfamilias tiene miembros. Entonces, hay un montón de genes que codifican para canales de potasio voltaje dependientes. ¿Dónde está el canal de sodio? Los canales de sodio y los canales de calcio. Ven para acá, cámbiate de color para que podamos ver mejor. Ahí están los canales de sodio y los canales de calcio, voltaje dependientes. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene todo esto? El primer canal probablemente fue así. Este fue el primer canal de toda esta familia y fue probablemente un canal de potasio. Ese tiene solamente 2 segmentos de transmembrana. Si eso fuera verdad, ¿podemos encontrar canales así? Respuesta corta, sí, hay un montón de genes que dan cuenta de ello. Estos de acá son canales de potasio que están abiertos en el potencial de reposo. ¿Se acuerdan que partimos estas clases diciendo que en el reposo potasio era el ion más importante porque era el que controlaba el potencial de reposo? Cambiamos la concentración de potasio afuera, cambiaba el potencial de membrana, y todo esto se explicaba porque había canales de potasio abiertos en el reposo. Esos canales de potasio abiertos en el reposo tienen 2 segmentos de transmembrana y no son voltaje dependientes. Hay varias familias de estos en nosotros los vertebrados, y los invertebrados tienen muchos más. Entonces, el primer canal era un canal de potasio. En algún momento ese canal se fusionó con estos 4 segmentos de transmembrana, que son blancos por dentro, y ahora ya conocemos cuál es esa proteína. Tomó años, pero ya se conoce cuál es. Y se fusionó. Y esos 2 genes por separado generaron este gen. Y este gen fue el canal de potasio ancestral. Del canal de potasio ancestral tenemos todos los canales de potasio que tenemos ahora, que son un montón de genes, ¿ya? Y luego, ese canal ancestral sufrió procesos de doble duplicación. Entonces, ese gen, que tenía 6 segmentos de transmembrana, se duplicó y formó uno que tuviera 12 segmentos, y ese se duplicó de nuevo y formó estos genes que tienen ahora 24 segmentos de transmembrana. Entonces, los canales de sodio y de calcio aparecieron por una doble duplicación génica. Interesante. Pero todo esto hace suponer que los canales de sodio y de potasio aparecieron después que los canales de potasio, porque esto viene en esa flechita después de este y de este. Y eso es verdad. Eso es verdad. En las bacterias solamente hay genes de canales de potasio. Estos genes aparecieron en los metazoos, los que ya no son bacterias y tienen grupos celulares y órganos, eso ahí aparecieron recién. Ya, todo esto es para decirles que los canales voltaje dependientes son parientes. Tenemos un montón de canales de potasio y no voy a entrar en la explicación de esto, solamente miren aquí a la derecha, esto es un árbol filogenético, cada final de la rayita es un gen. Entonces hay un montón de genes que codifican para canales de potasio. ¿Ven, señor lápiz? Todos estos de esta parte, todos esos
no son dependientes de voltaje. Todos esos regulan el potencial de reposo. Sin embargo, todos los otros, en azulito, todos estos son voltaje dependientes y de alguna manera regulan ciertas partes del potencial de acción o ciertos procesos que tienen que ver con oscilaciones en el potencial de membrana. Estos dos de acá son curiosos, porque son canales de potasio, pero sensan calcio. Y vamos a ver, nos va a salir muchas veces que la célula sufre cambios en la concentración de calcio adentro. Hay aumentos de calcio. Ese aumento de calcio activa ciertos canales de potasio y, por ejemplo, si se abren estos canales de calcio y entra calcio durante el potencial de acción, ese calcio va a abrir canales de potasio y esos canales de potasio van a repolarizar la célula. Y esto nos va a salir en algún momento. ¿Eh? No hay que quedarse ahora mucho en eso. El trazo de la izquierda es solamente para mostrarles que hay diversidad en los canales de potasio. Y esto no es menor para la célula, porque estos son experimentos en que se le dan pulsos de voltaje a células que solamente tienen, se les expresó un gen, cada uno de esos es un gen de un canal de potasio. Entonces, así se ve el canal de potasio de la calamar. Damos un pulso de voltaje y se ve que aumenta la corriente y se mantiene. Este es otro gen. Y este ocurre algo raro, porque es rápida la subida, llega a un máximo y tiene este proceso de inactivación. Y este otro es mucho más rápido, llega aquí al máximo y tiene una inactivación bien rápida. Entonces, todo esto es para decirle que estos genes, todos esos genes que codifican para canales de potasio, estos canales de potasio tienen funciones, biofísicamente tienen funcionamientos diferentes, tienen aperturas y diferentes velocidades y tienen algunos incluso procesos de inactivación del tipo bola y cadena. ¿Para qué le sirve a la neurona todo esto? Porque si ustedes se marearon, a lo mejor la neurona también se mareó. No, la neurona no se mareó. No todos esos canales están presentes en todas las neuronas. Entonces, no todos están presentes en el mismo momento. Hay recambio de ellos durante el desarrollo. El desarrollo en momentos tempranos del desarrollo se expresan ciertos canales, otros van apareciendo, van cambiando durante el desarrollo. Lo último que les voy a decir en esta diapositiva es que todos esos canales de potasio, ya está eso, todos estos, hay diversidad en canales de potasio. Y les he mostrado que hay un montón de genes, como 40 genes para canales de potasio. ¿Cuántos hay para canales de sodio? 5. Por ahí, 5, 6. Hay bien pocos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Si ese es el potencial de acción, no está tan mal mi potencial de acción. Esta diversidad de canales de potasio lo que va a hacer es que va a permitir a la célula cambiar la velocidad de repolarización. Entonces, en la misma célula incluso, podríamos ver que cambios de la expresión de canales de sodio podrían hacer que fuera ahora más rápida, este es un extremo, más rápida la repolarización o fuera más lenta la repolarización en el potencial de acción. Entonces, esta diversidad de canales de potasio permiten que las células haya células que tengan una repolarización muy rápida, esta de acá, y si es muy rápida, ahora en este momento se puede generar otro potencial de acción y esas células pueden tener una alta frecuencia de disparo. Sin embargo, esta célula que les dibujé aquí, con otros canales de potasio, van a tener una repolarización muy lenta y recién por acá va a poder generar un potencial de acción. Entonces, la frecuencia de disparo de esa célula va a ser menor. Entonces, todo esto, que puede ser medio confuso y una lata, o sea, ¿para qué tanto? Impacta en las propiedades de disparo de la célula. Y vamos a ver en este curso que hay células que disparan a muy alta frecuencia y hay otras células que disparan a muy baja frecuencia. Ya.
Entonces, para terminar esto de los canales voltaje dependientes, yo en alguna de las diapositivas, no voy a pasar un ratito en esta clase, ¿ah? Si tienen que irse, váyanse nomás, pero quiero terminar de pasar esto porque estaba un poco atrasado. Entonces, en una de las diapositivas yo les mostré que había un segmento de transmembrana que tenía un color raro. Estoy tratando de buscar dónde está. Entonces, en el cuarto segmento transmembrana tenía un color raro. ¿Qué significa ese color raro? En ese color raro, si nosotros miramos ese segmento de transmembrana, hay unos signos más. Hay cargas positivas en ese segmento de transmembrana, ¿ya? Y esas cargas positivas son parte del segmento del sensor de voltaje. Aquí dice aquí arriba, es parte del sensor de potencial o sensor de voltaje. Y si se fijan con lupa, al lado de aquí hay una carga negativa. Esas cargas negativas están haciendo contracarga, porque meter toda esta carga positiva dentro de la membrana, dentro de otra proteína, es termodinámicamente muy inestable. Entonces hay contracarga. Esas cargas positivas están haciendo contracargas con esto. Se mueve esto, y esta era la hipótesis antigua, se mueve hacia arriba. ¿Ya? Entonces está aquí en el reposo, cambia el voltaje, miren aquí está, rayitas negativos, significa que la célula está en voltaje negativo, menos 70, se depolariza la célula, por eso cambiaron esos signos positivos, se mueve esto hacia afuera, y ese movimiento hace de alguna manera que se abra esa puertita, y ahora hay flujo de iones. Ahora sabemos que esto es verdad, hay un movimiento físico en el canal y eso se puede medir experimentalmente, pero no es hacia arriba, no es en ese ángulo, ¿ya? Es en un ángulo, el canal no está, el S4, que es ese segmento con carga, no está así, está en cierto ángulo y se mueve en este ángulo y además se mueve como un tornillito. ¿Mm? Ya. Resulta que esas cargas están espaciadas entre sí. Aquí en esta secuencia de letras son los aminoácidos del segmento S4. Esto es alanina, isoleucina, leucina, todos son hidrofóbicos. No tienen por qué saber esto ustedes. Yo hice mi tesis de doctorado en esto, así que me aprendí los códigos de colores. Las R y las K son cargas positivas. Entonces aquí hay una carga positiva, valina y isoleucina, que son hidrofóbicos. Exceso de iniciativa. A ver. Entonces, esa de ahí, arginina separada por dos hidrofóbicos. Aquí hay otra arginina separada por dos hidrofóbicos. Otra arginina separada por dos hidrofóbicos. Otra arginina, otra arginina, otra arginina separada por dos hidrofóbicos. Entonces, esto ocurre en el segmento S4. Están estas cargas positivas que son argininas o aquí hay una K que es una lisina. Entonces, hay cargas positivas y esas cargas positivas, no se los voy a mostrar acá, se mueven, el experimento es complicado, se mueven en el campo. Esta de aquí era la misma, nos salvamos. ¿Cómo? Y aquí ya al final de la clase, ¿cómo es este canal? Porque yo le he mostrado muchos dibujitos nada más y chota, esos dibujitos los podría haber hecho cualquiera. Y eso es porque cristalizar una proteína de membrana para obtener la estructura tridimensional es un proceso extremadamente difícil porque hay que solubilizarla y esto es una proteína de membrana, vive en la membrana, entonces no le puedes quitar la membrana. Entonces alguien que ganó el premio Nobel por esto, dijo, bueno, hay que buscar un cierto detergente que permita conservar la estructura y hay que buscar un cierto canal específico también, que sea un canal de un extremófilo que permita purificar este canal. ¿Ya? Rod McKinnon ganó el premio Nobel por este experimento. Entonces, él encontró un canal, este es un canal de potasio, y esta es la primera estructura que tenemos de un canal de potasio, y lo primero que salta a la vista es que hay una simetría. Tiene 4 partes, miren el azulito, una cosa, dos cosas, tres cosas, cuatro cosas. Era un tetrámero el canal de potasio. Entonces, eso es importante, porque yo les dije, estoy buscando la diapositiva, que los canales de potasio se ensamblaban 4 de esas cosas. Era un tetrámero. Si lo miramos ahora del lado, con diferentes colores, sí vemos que claramente se repiten.
ese tiene los dos segmentos de transmembrana, dos segmentos, este canal tiene solamente dos segmentos de transmembrana. Les había dicho que la vía de conducción estaba hacia afuera. Ahí está la vía de conducción, esa es la parte más angosta del canal, y ahí esas bolitas rojitas son cargas negativas, y esas cargas negativas están estabilizando a los iones que van a pasar por aquí. Los iones tienen sitios, entonces aquí está el sitio 1, sitio 2, sitio 3, sitio 4, los iones van pasando en fila india. Así se llama este mecanismo de conducción, fila india. Hay otros mecanismos que no son con fila india. Esto ya se sabía desde los 80, que había un mecanismo de fila india. Este es el resumen de lo que sabemos de este canal. En el lado de adentro, esto de aquí, que parece que estuvieran cruzados, esto se le llamó un tipi invertido. El tipi es la tienda del que hacían los indios en las películas, al menos para nosotros en las películas de los indios de Estados Unidos. Eso se llama tipi, esa cosa, esa chocita, no sé cómo se dice. Ya, invertido. Es un tipi invertido. Tiene aquí los iones, potasio, el filtro de selectividad está hacia el lado de afuera. Esto de aquí debería ser la puerta y en este canal la puerta está cerrada. Y aquí cada una de esas bolitas son los iones potasio. Y esos iones potasio están siendo contrabalanceados por esos lollipop rojitos, y esos lollipop son cargas, son carbonilos, son grupos carbonilos, oxígeno, para el que no se acuerda o no sabe, son oxígenos del canal, del esqueleto polipeptídico del canal que están apuntando hacia allá. Listo. Entonces eso es lo que sabemos de los canales voltaje dependiente. Entonces en esta clase revisamos de dónde venía nuestro entendimiento de los canales voltaje dependientes del axón gigante de Calamar. Vimos que había un método para ver proteínas unitarias, cómo funcionaban. Vimos el funcionamiento de canales de sodio, voltaje dependientes, canales de potasio, voltaje dependiente. Este es un canal nada más. Vimos que había un montón de canal de genes que codifican para ellos, y esos genes, esa gracia o característica de tener un montón de genes permite que las velocidades de repolarización en las neuronas sean diferentes. En algunas la repolarización va a ser muy rápida y vamos a poder poner varios potenciales de acción por unidad de tiempo. Hay otros canales que van a ser mucho más lentos y van a hacer que el potencial de acción sea más largo. Vamos a poder poner pocos potenciales de acción por unidad de tiempo. Finalmente vimos las partes, y la parte más interesante para mí era el segmento S4. Hay un sensor de potencial, hay una parte de la proteína que siente el cambio de potencial, y cuando vimos los canales como se veía en estructura, esto fue el año 98, si mal no recuerdo, esto recordaba a lo que ya sabíamos. La conducción era en fila india, hay contracarga, hay cargas de oxígeno, cargas negativas que están contrabalanceando, y la puerta aparentemente está para el lado de adentro. ¿Y qué pasa con los canales más grandes? Porque lo que yo les mostré fue ese canal de Rod McKinnon, es nada más que tiene ese segmento, el segmento 5, el poro y el 6. ¿Qué pasa con el resto del canal, donde está el segmento S4, que es el sensor de potencial? Este es un experimento un poco más reciente, un poco 10 años después del otro. Estos canales de potasio que tienen sensor de potencial también son un tetrámero. Entonces, la gracia que se encontró aquí, que esto fue totalmente inesperado, es que en la parte que conduce el canal, lo que ya se había cristalizado está aquí adentro, y el segmento o la parte que sensa el voltaje, los segmentos del 1 al 4, está como bien afuera del canal. Nosotros pensábamos, no tengo idea por qué, supongo que es porque no se nos había ocurrido, que estaba todo junto. Ese era el dogma, estaba todo junto y tenía que estar todo junto, la proteína con proteína, porque a la proteína le gusta estar junta. Eso no era verdad. Entonces, están aquí adentro las vías de conducción, y aquí, comillas, por fuera, está el resto, que es el dominio que sensa el voltaje. Y algo interesante, y esto sí fue totalmente, no lo vimos venir, así como otros, no lo vimos venir, es que la subunidad roja está cerca a la subunidad amarilla.
Y eso fue inesperado. Pensábamos que la roja era roja y estaba rojo con rojo, amarillo con amarillo. No, no, no era así, no era así. Entonces, la subunidad roja probablemente le está mandando información a la subunidad amarilla, no a la subunidad roja. No tenemos claro ahora cómo es eso, ¿ya? Entonces, en esta clase hemos revisado los canales activados por voltaje. En la otra clase vamos a ver los canales activados por ligando y el proceso de transmisión sináptica, porque históricamente no los podemos separar y es más fácil la explicación así. Y así ahí ganamos un poco de tiempo. Preguntas. Fue más larga esta clase, pero acuérdense que empecé después porque estuvimos hablando de que no todo era neurofisiología, pero al final el cerebro estaba metido en todos los aspectos, o muchos aspectos del funcionamiento de nosotros, incluso de nuestra sociedad. Preguntas. Se quedaron dormidos. Profe, entonces toda esta parte, así como, bueno, súper específico lo que estamos viendo, pero a la larga nos va a ayudar a entender como lo que dijo de que vamos a ver más adelante la sinapsis. Por supuesto, porque en el resto del curso yo ya no voy a volver a explicar el potencial de acción, y el potencial de acción nos va a salir hasta en la sopa, ¿ya? De hecho, en la próxima clase, cuando veamos la sinapsis, el potencial de acción va a aparecer por ahí, ¡pum! Llegó un potencial de acción, y ese potencial de acción va a generar cosas. Y cuando veamos en los sistemas sensoriales, por ejemplo, cuando nosotros nos toquemos aquí, nos tocamos acá, yo voy a contarles que se genera el potencial de acción y se transmite, pero no voy a volver sobre cómo se genera, porque ya sabemos cómo se genera, ¿ya? Y cuando hablemos, por ejemplo, en la transducción visual, ahí las células se van a depolarizar y luego van a liberar neurotransmisor, y yo no voy a volver a explicar el potencial de acción ni la liberación de neurotransmisor, porque eso ya tenemos que saberlo. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí nos va a servir para entender cómo funcionan los sistemas sensoriales y otros sistemas, la cognición, sistemas motores, etcétera, etcétera. Así que todo esto nos va a salir implícitamente, porque y vamos a ver que aparecen canales entre medio, desaparecen canales. Eso siempre va a ir saliendo en el estudio de la neurociencia y de la neurofisiología en particular. Gracias, profe. De nada, más preguntas, si es que hay. Ya me acabó el café. Ya, si no hay más preguntas, nos vemos el jueves.